Mi nombre es Emilce Moller, soy ex detenida desaparecida de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Fui docente, investigadora, mamá de 3 hijos, abuela de 3 nietas, ahora jubilada, militante de toda la vida. Estuve ahí. Bueno, Emilce, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros acá hoy, un placer. Gracias a ustedes. Para arrancar me gustaría, si nos podés contar un poco, ¿cómo fue que vos te iniciaste en la política? ¿Cómo era militar allá en la década del 70? Bueno, cuando a veces me preguntan por qué empezaste a militar, yo digo, ¿cómo no iba a militar en aquel momento? En aquel momento, cuando se habla de la década de 70, que es un conglomerado de distintas situaciones, empiezo con los años 72, 73, en donde la militancia hasta el 74 era toda algarabía, era toda posibilidad de cambio, de revolución. Latinoamérica tenía una ebullición, como decía, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Como joven de 14 años, 15 años, ¿cómo no iba a abrazar esos proyectos, no es cierto? Descubriendo, yo siempre cuento que vengo de una familia muy antiperonista, que no tiene nada que ver con la política, y fue una escuela de la Universidad de La Plata, Bellas Artes, quien a través de los profesores, de los alumnos, de los compañeros más grandes, me abrieron ese panorama. Yo venía más de la Iglesia Católica, de la caridad, del ayudar al prójimo desde ese lugar, y bueno, y ahí me explicaron que con la política se podía cambiar, y yo dije, yo quiero eso, ¿no? O sea, que era una natural participación, participar en la política. No era que todos participaban, pero había un clima absolutamente propicio para la participación. Jóvenes queriendo, con utopías, con cambios, por supuesto abrazamos esa política de militancia, ¿no es cierto? Y vos comenzaste militando en la UES. Exacto, o sea, en los años 72, 73, 74, estaba todo permitido para hacer la política, para ir a reuniones, para ir a asambleas, tomas de escuela, cambios de profesores. Todo uno podía desarrollarse en todo. Y yo entonces ahí no elegí ninguna agrupación política, estaba con todas mirando, tratando de entender qué diferencia había entre el socialismo, el comunismo, el peronismo, para mí todo absolutamente nuevo. Y en el año 75, por eso cuando se habla de los 70 es un conglomerado muy, muy diferente en cada año, en el año 1975, gobierno de Isabel Perón, con democracia, pero con una democracia muy hackeada básicamente por los grupos de ultraderecha. Ya en la escuela empezamos a ver cambios y ya empezamos a ver montones de restricciones para las actividades políticas. Por ejemplo, los preceptores iban armados, eran gente de lo que se llamaba CNU, Comando Nacional Universitario, iban armados a la escuela en donde consideraban, te decían que no podías hacer esto, no podías hacer lo otro. Ese era el clima que empezamos a vivir y por lo tanto ante eso yo dije, bueno, acá me parece que esta libre participación de un grupo y de otro, no, nos tenemos que organizar. Y ahí entonces decido, si bien no era peronista, pero entendí que cualquier cambio en este país tenía que pasar por el peronismo y entonces empiezo a militar orgánicamente en la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la agrupación peronista. ¿Y qué actividades realizabas en ese momento? Básicamente allí ya empezaban a haber presos políticos, ¿no es cierto? En ese momento hablábamos de presos políticos, o sea que pedíamos libertad a los presos políticos. Era que, siempre cuento, había unos papeles engomados que nosotros los llamábamos obleas, que los pegábamos en los colectivos. Siempre la anécdota que como soy muy bajita yo no podía pegarlo alto y lo tenía que pegar a un costado, y era libertad a los presos políticos. Y en ese contexto vino una devaluación muy fuerte, el Rodrigazo, en donde realmente se sintió en los hogares la cuestión económica. Entonces de ahí es que empezamos a organizarnos también con las fábricas, que empezó a haber despidos y demás, mucho más ya involucrados con cuestiones más de la realidad económica.
Así que, bueno, entre esas cosas es que surge la idea del boleto estudiantil, un boleto para que todos tengan acceso a poder ir a la escuela, y otras cuestiones, mucho trabajo con las escuelas industriales que la venían pasando mal, toma de escuelas, todas esas cuestiones estaban vinculadas, y sobre todo con libertad a los presos políticos. Uh-huh. Y entonces vos en el 76 sos secuestrada en lo que se conoció como la Noche de los Lápices, y recuerdo que en un par de entrevistas vos comentabas esto de que no fue solamente por la lucha del boleto estudiantil, sino que había un montón de otras luchas. Exactamente, como estoy contando, había un montón de luchas, y en ese marco de luchas nos encuentra el año 76, ¿no es cierto? Yo siempre marco ya en el año 1975, en la ciudad de Berisso, cercana a La Plata, aparece muerto, colgado a un puente, un compañero de 18 años, Patulo Rabe, que era de la UES, que él lo mató la CNU, y ahí empezamos a ver que las edades no iban a ser un límite para arremeter contra nosotros, y nos estábamos convirtiendo en un peligro. Ahí uno decidía, bueno, ¿seguís militando, no seguís militando? Y cuando llegó el golpe militar, más convencida de la militancia, porque nada bueno nos podía ocurrir en un país con dictadura. Y así fue que en todo el año 76 en la ciudad de La Plata fue devastada, ¿no es cierto? O sea, cientos, miles de chicos muertos, desaparecidos, que nosotros por supuesto no hablábamos de desaparecidos, ¿no? Encarcelados. Y así fue como pasó la noche de lo que se denomina como la Noche de los Lápices, pero básicamente nosotros en ese año 76 seguíamos militando en contra de los militares, ¿no? O sea, volantes, carteles, acciones contra los militares. Eso era te jugabas la vida, ¿no? O sea, te jugabas la vida, y bueno, y eso era entonces sí, era mucho más que por haber hecho una lucha estudiantil en aquel 75, sino era porque éramos militantes comprometidos para que se vaya la dictadura. Así fue. Y con tu familia, que era tan antiperonista, ¿cómo se trataba el tema de tu militancia? No se trataba. Yo intenté hablarlo, no lo entendieron, y por lo tanto no hablé más. No hablé más hasta que se enteraron que esa noche estaba en peligro. Y bueno, ahí con mi padre, que hablé que cuando secuestraron a esa tarde a María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, que yo las había visto hasta hace unos días, hasta el día anterior, sentí que estaba en peligro, llamé de un teléfono público a mi padre, que me venga a buscar. Él me propone que vaya a otra ciudad, que nos vayamos a otro lado, y yo siempre lo marco como una cosa de época. Yo le digo, no puedo dejar a los compañeros, pero no como una cosa heroica mía, sino era una cosa muy de época. El compañero, la lealtad con la militancia era muy fuerte en esos momentos, y ahí fue donde evaluamos quedarme en mi casa. Decía, bueno, que si te ven en otro lado es más sospechoso, estás en casa con nosotros, es mejor. O sea, fíjate cómo sorprendió la dictadura a todos, no solo a los jóvenes, a los adultos también. Y así fue como esa madrugada me vinieron a buscar. Y a partir de ahí ya la relación con mis padres fue otra, en el sentido que si bien no había acuerdos políticos, estaba el amor de hija, ¿no? Ese prevaleció básicamente, en donde nunca nos pusimos de acuerdo con lo político, pero siempre estuvieron presentes en todo momento, y bueno, y después las visitas en las cárceles durante años. Sí, también la lucha para pedir por tu libertad. Exacto, fue mi padre el que salió, en este caso más que las madres fue mi padre, porque tenía algún tipo de contacto, pero después siempre estuvieron presentes. Todas las semanas me escribían una carta a la cárcel de Villa Devoto, estuvieron siempre presentes. Cuando salí después seguimos discutiendo, pero básicamente con un gran cariño de padres a hija. Y tu libertad te la otorgan a los 20 años, salís de la cárcel de Devoto. ¿Y cómo fue esa experiencia de volver a recuperar la libertad después de todo lo que te habían quitado? Fue muy difícil. Quizás ustedes ven a veces películas que le abren la puerta a un preso y le dicen que está libre y que no quiere salir. Bueno, a mí me pasó eso, básicamente. A mí me pasó que yo no quería salir, porque lo que yo veía de lo que pasaba afuera era durísimo para mí, ¿no?
pero no del dolor, sino que la gente transitaba las calles como si nada, en plena dictadura, ¿no es cierto? La temporada de Mar del Plata había sido una de las mejores temporadas. En un momento yo pensé que estaba todo el mundo llorando, buscando a sus seres queridos y demás, y mi familia y todos me decían, no, no es así, está todo el mundo veraneando, está todo bien. Yo salgo con libertad vigilada en el pleno mundial de fútbol. Entonces mis padres me llevaron al departamento que tenían de veraneo en Mar del Plata, entonces yo miraba por el balcón toda la gente festejando el mundial de fútbol y yo decía, a mí no me van a creer que yo ayer dejé a 800 mujeres presas en Devoto, nadie me va a creer, yo tenía esa sensación. Entonces yo sabía que esa realidad era muy hostil para mí, yo me sentía muy vieja, con 20 años me sentía muy vieja, no había terminado el secundario, incomprendida por todo lo que había hecho, con todo el dolor de los que no sabía qué les había pasado, con mucho miedo para ir a buscarlos. Entonces era una realidad que la verdad que la libertad no era tan alentadora como se cree que cuando te dicen vas a estar libre es toda alegría. No es tan así, es difícil, es difícil. Y al salir retomaste tus estudios terminaste el secundario, sí, y estudiaste matemática. Sí, exactamente. Bueno, ahí que muchas veces no se habla tanto de los presos políticos como tuvimos que ese doble rol, sostener la memoria y mirar para adelante, porque teníamos 20, 30 años, entonces teníamos que recomponernos en una sociedad en donde no te aplaudían cuando te veían, ¿no es cierto? Entonces todos tuvimos que meternos, que decir alguna mentira, escondernos, irnos a otras ciudades. Yo, por ejemplo, para rendir como alumna libre, rendí todas las materias y me decían, no, pero ¿por qué vas a rendir? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estudiaste? No, estuve enferma, tuve hepatitis, bueno, y esas mentiras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué entré más tarde a la facultad y estaba enferma? ¿Viste? Todas cosas así. Y también me cambió hasta la elección de la carrera. Yo estudiaba Bellas Artes, iba a ser artista plástica y bueno, arte era muy difícil en ese momento y bueno, yo tenía que pensar que tenía que trabajar, tenía 20 y pico de años, tenía que ir a trabajar, entonces bueno, dije bueno, matemática, siempre algún alumno de matemática alguien va a necesitar y también no quería pensar en la realidad, entonces yo decía, si estudio historia, viene un profesor y año 79, año 80, ¿qué me va a contar de la historia? Yo iba a sufrir mucho, entonces con matemática, bueno, andaba colgada en mis números y la verdad que fue bueno, me gustó, hice una linda carrera y también hice cosas de la realidad con la matemática. Claro, ¿cómo fue reencontrarte con la militancia, con la política, una vez en la universidad y cuando te recibiste? Básicamente, o sea, como yo digo, yo era, como yo decía, cuando empezaba a militar era una piba como cualquier otra que tenía una realidad. Bueno, a medida que íbamos pasando con la democracia, también iba evaluando y bueno, se empezaron a formar centros de estudiantes, año 82, ya Malvinas, se resquebrajaba la dictadura y bueno, esa fuerza por la cual uno había empezado a militar, que yo siempre digo, bueno, no me arrepiento de algo tan auténtico que tuve como hacer algo por el otro, ayudar, empezó también, entonces formé el Centro de Graduados de Ciencias Exactas, colaboré con el gremio universitario, mucha actividad gremial y en forma paralela empecé con toda la lucha de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de empezar a contar y a decir todo lo que habíamos pasado. ¿Y cómo viviste vos el juicio a las juntas? El juicio a las juntas lo viví expectante, pero no muy convencida de que iba a pasar algo. No le creía, no creía. Yo sentí el poder de los militares muy fuerte desde adentro, ¿no? O sea, lo sentí con un poder muy, muy grande y que estaba segura que no lo iban a dejar tan fácilmente. Entonces lo miraba medio con recelo, básicamente. Yo no declaré en el juicio porque a mí me eligieron como otro testigo al año siguiente para el juicio a Camps. Entonces mi padre, que era justamente jubilado de policía, también declaró contra Camps y fue el primer policía que declara contra otro policía. Entonces nos buscaron a nosotros como testigos en el juicio a Camps. Y yo lo fui siguiendo, lo fui viviendo y todo, pero me parecía que estaba muy bien que se haga,
pero no creía mucho, así que en ese sentido avanzó mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? ¿Y el juicio a Camps, cómo fue tu experiencia dando testimonio? Fue muy difícil porque en realidad fue por exhorto, o sea, te mandan a alguien que te tome una declaración y era la primera vez que hablaba ante la justicia, ¿no? De lo ocurrido. Y bueno, yo siempre pensaba que no me van a creer, ese es el tema, siempre pensaba que no me van a creer. Yo creo que el mayor logro de los militares en ese sentido, impregnar de la duda de las víctimas, ¿no? Y a veces yo sentía que no me iban a creer, eso era muy, muy difícil. Así que bueno, dije, bueno, con esto quizás es algo más y bueno, fue avanzando. Después, bueno, obediencia debida, punto final, todas esas cosas, pero bueno. Claro, ¿y cómo continuó tu militancia cuando salieron esas leyes? Bueno, ahí nosotros ahí ya estábamos más organizados en distintas agrupaciones o detenidos, o uno colaboraba con familiares y demás. Y fue realmente tristísimo, ¿no? El día del indulto, sobre todo, en una plaza que nos juntamos, creo que mis hijos era la primera vez que me veían llorar tanto, ¿no es cierto? Y tuve que explicarle qué era la palabra indulto, y la verdad que uno se sintió muy devastado, ¿no? Pero bueno, esa capacidad que uno tiene de seguir luchando, porque tengo convencida de que por allí es el camino, de que en esos momentos había que sostener y mostrar a las nuevas generaciones lo que había pasado. Empezamos con los juicios en España, Baltasar Garzón, que nos abrió las puertas para ir a hacer las denuncias en España, y aparecieron lo que se llamaban los juicios por la verdad, que eran juicios que permitían que se sepa qué había pasado, pero no había un castigo penal para los responsables. Los juicios por la verdad fueron muy importantes. Yo participé mucho del juicio por la verdad de Mar del Plata, y todavía había familiares que no sabían nada de sus seres queridos, entonces iban a las audiencias, escuchaban que alguien dijo algo. Bueno, eso fue muy importante, un avance, y sobre todo para no quedarte quieto en un momento en que parecía que nada se podía hacer. Y bueno. Y después, avanzando con el tiempo, llegó la década del 2000, finalmente se derogaron esas leyes, y ahí me imagino que fue... Sí, fue en el 2003, en el gobierno kirchnerista, que uno siempre lo rescata y lo resalta porque fue una decisión política muy fuerte, en donde se derogaron las leyes y se abrió la posibilidad del juzgamiento real. Así que en ese sentido, y se hicieron los juicios. Yo el año pasado testimonié por sexta vez que terminé el testimonio. Digo, bueno, uno ya como testigo hizo mucho, es tiempo de la justicia, ¿no es cierto? Y es reparatorio, y sobre todo me parece que justamente haciendo la evocación en este reconto que me estás ayudando a hacer, mostrar los caminos de lucha, porque sabemos que con impunidad no se puede construir un país democrático. Y en un ámbito académico universitario yo digo, caminar libre de genocidas es pedagógico, es didáctico. Le estamos dejando un país mejor a nuestros hijos y nuestros nietos, que no se crucen en un bar con un genocida. Eso es importante. Quizás no todo, no está alcanzado para todos, no con toda la rigurosidad que se quería, pero bueno, viendo todos estos caminos, yo creo que es un gran avance y es un muy buen sustento para la democracia lo que construimos en ese sentido. ¿Y cómo ves hoy en día la juventud, la militancia de hoy? Mira, la juventud es una construcción, yo siempre digo, porque yo cuando te decía que testimonié contra Camps tenía 27 años y nadie dijo una joven testimonia. Es decir, que la cuestión de la juventud es una construcción que se está haciendo, ¿no es cierto? Y como yo digo, nosotros no fuimos jóvenes, ¿no es cierto? Digo, por suerte hoy la juventud empieza a tener se los empieza a nombrar, y eso, ya no más que se los nombre, es muy positivo. La juventud, englobarla en general, y ustedes que son de ciencias sociales lo saben mejor que yo, es casi imposible, que tiene que ver un chico de la villa con un chico de una provincia del norte. Las realidades son muy distintas. A mí me parece que los jóvenes, como yo siempre digo,
más que nos escuchan, nos miran. Y me parece que son reflejo de lo que ven de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, va a haber distintas realidades. Pero siempre yo soy absolutamente optimista y veo que hay movimientos juveniles que nos sorprenden, que no necesariamente son nuestras agendas, pueden tomarlas o no, pero no son necesariamente nuestras agendas, pero que trabajan por el bien común. Y en ese sentido yo remarco lo que fue la lucha feminista o las luchas por el aborto legal. Fue algo que a mí particularmente me sorprendió gratamente. No era una bandera exactamente nuestra, por más que había grandes mujeres que venían con esas luchas desde hace mucho tiempo. Y fíjate cómo lo transformaron en su época, ¿no? Porque hicieron una lucha democrática, una lucha que hicieron todas las instancias legales. Iban al Congreso, volvían, una marcha, volvían. Trabajaban todo con diputados, senadores, legisladores, o sea, y impregnó toda una época. Y hoy en día somos distintos. Por eso cuando dicen estamos mejor, estamos peor, bueno, depende. A nivel cuestiones de mujer, de derechos de mujer, de condiciones, en ese sentido mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces digo, y fueron los jóvenes y las jóvenes, les jóvenes que dieron un ejemplo, ¿no? Que se mojaban en esas marchas, que se quedaban a la noche, que se abrazaban entre todas, y realmente fue conmovedor. Bueno, hay muchos trabajando sobre el temas medioambientales, y ahí se van a ir viendo. Y bueno, muchos ya saben lo que es la política, conocen. O sea, hoy en día un chico puede saber que puede ser diputado, presidente, legislador para cambiar las cosas. Nosotros eso no lo teníamos. Entonces cambia absolutamente. Entonces, bueno, va a haber, es una posibilidad de elección, de modificación de la realidad. Y son estas nuevas generaciones en esta democracia. Que sí, que nos cuesta, pero que estamos construyendo entre todos. Bueno, Emilce, te agradezco muchísimo por haber venido, por habernos dado esta hermosa entrevista. No, fue un placer. Simplemente que sigamos defendiendo esta democracia porque, como verán, nos costó mucho, nada está dado, todo hay que defenderlo en forma permanente y bueno, yo confío que siempre vamos a construir cuestiones muy interesantes con esta democracia. Muchas gracias. Gracias a vos.